cuando nos invitaron a nosotros, o sea, hablo del grupo interdisciplinar, básicamente nos manifestaron la necesidad o el objetivo de, por lo menos de esta pequeña conversación, interacción con ustedes, en el enfoque formativo que también se le quería dar a este tipo de jornadas de voluntarios. Entonces, en ese sentido, digamos, está enfocada esta charla al margen de cualquier, digamos, justamente de cualquier disertación interna de qué acción realizar, porque tampoco soy miembro de la plataforma, entonces, digamos, tomemos ahora mismo un poquito de distancia del debate anterior para poder sacarle provecho a este momento. Según la programación tengo una competencia tremenda, porque en este momento era la hora del café, con lo cual intentaremos pues hacerla participativa. Quiero que me interrumpan cada vez que tengan alguna duda o algún comentario, y pues yo intentaré darles cierto ritmo para poderles decir todo lo que tenía planificado, pero bueno, pienso que es mucho más enriquecedor si también ustedes nos transmiten cualquier duda o cualquier inquietud, y pues digamos para mí es un baremo importante. Mientras que nos colocan la presentación, también me pareció muy pertinente que justo hablara Gador antes de introducir este tema, hablando del aborto, porque lo primero que sí quisiera señalar es que el aborto, digamos, para los... No, tranquilo. Ah. Temas logísticos. Se llama conferencia voluntarios. Vale. Lo primero que quisiera decir es que el aborto para los pro-eutanásicos ya llegaron donde han querido llegar. O sea, les falta, bueno, no creo que les falte mucho. Sin decir que el tema no sigue siendo actual y dramático y preocupante, pero digamos a nivel de los proeutanásicos ya llegaron donde querían llegar, porque la lucha la han comenzado a hacer años atrás y también con un proyecto a largo plazo con resultados bajo su óptica bastante positiva, ¿no? Y lo que quería decir es que este es el momento para la eutanasia. Dentro de su agenda política y dentro de su agenda ideológica, pues ya como un checklist, ¿no? Aborto, ahora, bueno, leyes de LGTBI, que también están avanzando un montón, pues dentro de esa agenda el orden que sigue pues es la eutanasia. Nosotros en el grupo de Vida Digna, que es un grupo conformado por pues interdisciplinar, básicamente por juristas y por médicos, nos constituimos justo en el momento de que estaba el gobierno de Zapatero, cuyo programa, digamos, del PSOE decía: dentro de nuestro programa vamos a legalizar la eutanasia como programa de su proyecto político. Y quizás se pensaba imposible, o sea, imposible que quizás podamos matar a nuestros abuelos o matar a nuestros enfermos, a nuestros discapacitados. Y si lo vemos al año 2017, pues esa imposibilidad cada vez se está acercando más, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo por qué. Bueno, un poco el título de la presentación, que la vamos a dejar obviamente para repasar y demás. Eutanasia y suicidio asistido, ¿no? ¿Qué son y sus peligros? Fíjense que a diferencia del aborto, si me permiten decirlo, quizás lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, es decir, el niño recién está concebido, independientemente de los plazos o la etapa evolutiva en el vientre materno, pues es digno de protección. Con la eutanasia nos comenzamos a hacer un lío en la cabeza y a confundir, ¿saben? Porque digamos, he escuchado gente muy pro vida, o sea, muy pro vida y en contra del aborto, pero el tema de la eutanasia nos cogen con dudas, con preguntas y dicen: pero pobrecito, si está tan enfermo, es mejor
o sea, que le den algo para que ella descanse, pero además fíjense que son temas como que nos pide el cuerpo, o sea, es decir, ese compadecer el dolor del otro es normal. El problema es que nos estamos tragando sin saberlo el discurso justamente de los preutanásicos, igualmente bajo una idea, un argumentario completamente afectivo y de un falso compadecimiento. Entonces, fíjense que el tema tampoco lo tenemos tan claro. Yo he escuchado gente que dice, no, 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 sí, 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 aborto, por supuesto, inaceptable, pero la eutanasia, bueno, es que pobrecito, o sea, de verdad que descanse o que carga para la familia, etcétera. Entonces, al final, pues no existe esa claridad. Entonces, antes de abordar un poco más el tema legal, qué pasa en la eutanasia en el mundo o qué pasa con la eutanasia en España, vamos a aclarar una serie de, más que de conceptos, es lo que circula por ahí y que a veces no comprendemos, porque también digo yo que eso va en contra, digamos, de la claridad del tema, es que también hace parte de la ciencia médica y cada caso clínico es un caso clínico. Es decir, no podemos entrar, por supuesto, si hay principios generales y que guían, obviamente, nuestro racionamiento, no solamente médico, sino ético, ¿vale? Pero es que pues si nos fijamos en una noticia y nos dicen este señor tenía una enfermedad crónica y demás, etcétera, pero solamente tenemos esa información, un médico es incapaz de poder decir y pronunciarse éticamente o al respecto si no conoce su historia clínica, si no conoce una serie de presupuestos. Entonces, esa también es una gran dificultad al analizar los casos, digamos que hoy por hoy, especialmente salen en los medios de comunicación y en los medios de comunicación también pro-eutanásicos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir poco a poco. Tal cual como lo decíamos, se va abriendo una mentalidad eutanásica en toda la sociedad. Cosas que antes pensábamos inaceptables, hoy por lo menos lo vemos como posible. Y eso ya es gravísimo, no solamente es a nivel legal, sino a nivel cultural. Lo mismo que pasaba con el aborto, pues bueno, o sea, ya se respira en el ambiente familiar, se respira en el ambiente de amigos, es decir, en casos completamente difíciles y antes que nada, obviamente no estamos juzgando las situaciones que pasan en muchas familias con situaciones muy complejas. Entonces, pues al final, digamos, lo que nos lanzan los medios de comunicación y demás, y la misma cultura en el cine, pues que hay circunstancias que nos llevan a pensar que la vida no merece ser vivida bajo ciertos presupuestos, ¿vale? Eso es un poco lo que anda en el colectivo, ¿no? Entonces, no solamente es la eutanasia, determinar la vida de alguien, sino también comenzamos a hablar de otras figuras que no son propiamente eutanasia, sino ya hablamos, por ejemplo, del suicidio asistido. No netamente el suicidio que ha existido desde el origen del hombre, sino que es que alguien ayuda a otro a matarse, ¿no? Tal fue el caso, como ustedes, bueno, este es un poco el esquema de la charla, bueno, que pasaré un poco por encima, lo vamos a ir viendo. Hablando de la eutanasia y un poco de lo que circula a nivel cultural, ustedes lo recordarán, especialmente una película que fue bastante polémica y demás, y que además se ha exportado al exterior, la película que rescata un poco la vida de Ramón Sampedro, ¿no? Que está basada en una historia real pues de este señor que quedó paralizado desde el cuello para abajo, ¿no? En un accidente que tuvo y pues al final estaba postrado en una cama y bueno, temas como cada vez es más común ver en los medios de comunicación y pues en diferentes grupos, vivir es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, ya nos estamos creando, porque como ahora estamos es enfermos de crear derechos, ¿no? Ahorita viene la epidemia de crear derechos. Bueno, ahora resulta que, como en el aborto, pues es un derecho matar, ¿no? Es un derecho, el derecho a la muerte. Por eso cuando Gador decía, bueno, sí, el eufemismo de la muerte digna, derecho, o sea, leyes de muerte digna, pues lo que al final se está posicionando, de hecho, es un derecho a la muerte, ¿no? Y siempre habíamos hablado que el derecho es a vivir, ¿no? Tal cual como se llama la plataforma a la cual ustedes pertenecen, ¿no?
Luego también tenemos el caso de Inmaculada Echeverría, que también fue un caso bastante mediático, entonces estoy harta de vivir así, ¿no? Y los medios lo ponen así tal cual. Esto no significa que no tengamos, como decía anteriormente, o sea, compadecer al enfermo, y por supuesto nadie quiere vivir así, ¿no? Y son lo que muchos enfermos nos tratan de decir al final. Y por supuesto nosotros consideramos que no se puede vivir así, ¿no? Y muchos médicos tienden a decir, o sea, digamos, lo que los enfermos rechazan o aquel que está viviendo una situación límite es vivir con un dolor del que está soportando, ¿no? Y los médicos hoy por hoy y la ciencia, digamos, puede asegurar con un 99.9% que el dolor físico se puede paliar. O sea, el dolor físico, el dolor, sí, producto de una enfermedad, digamos, gracias a los cuidados paliativos, es paliable, o sea, se puede menguar, ¿vale? Ahora, por supuesto, lo que los enfermos no quieren estar es solos, despreciados por su familia, sin acompañamiento, sin cariño, sin amor, sin unidades médicas especiales, de calidad, servicios domiciliarios, etcétera. Es decir, es un conjunto de circunstancias que al final pues yo creo que ya nos van tocando un poquito más a la sociedad en general de cómo podemos mejorar, digamos, estas circunstancias que hoy por hoy son difíciles, y que esperemos y confiando en Dios a ninguno nos toque, o bueno, no, por supuesto nos tocará el momento de la muerte, pero hay circunstancias de circunstancias, ¿no? De accidentes, de enfermedades graves, etcétera. Entonces, pues vuelvo a repetir que no podemos despreciar o subestimar este tipo de expresiones. Por contrastar un poco, digamos, tenemos estos dos anteriores enfermos, pero tenemos otros y muchos más donde han llevado la enfermedad, digamos, bajo, pues con la cabeza en alto, ¿no? Ejemplo de ello, obviamente enfermos donde encuentran sentido en su vida en medio de la enfermedad, o pacientes que afrontan la muerte y el dolor pues con entereza, con fortaleza, y pues al final nos demuestran que el deber moral, o sea, es cuidarse, ¿no? Y hacerse curar, y no todo lo contrario, ¿no? Ejemplo de eso pues ha sido el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hasta el final de su vida, en su pontificado, nosotros lo veíamos pues bastante mayor, quizás bastante disminuido en sus capacidades, pero con una capacidad igualmente de transmitir un mensaje muy potente, igual de amor a la vida, ¿no? Hay otro caso, hay una película que también es extraordinaria, que se llama La escafandra y la mariposa, que narran el caso de este señor Jean Dominique, que él quedó por un, si mal no recuerdo, fue como un ictus que le dio, y él quedó también completamente paralizado y solamente se podía comunicar por los ojos. Entonces la película narra obviamente todo ese drama familiar, personal, y él se sentía, digamos, el síndrome era encerrado como en una escafandra, porque no podía moverse ni comunicar ni nada, sino simplemente era con los golpes de los ojos, comenzó a comunicarse. Y según eso, pues comenzó también a crear todo un lenguaje que luego le permitió comunicarse, hacerse entender, y por ende también transmitir lo que sentía, y pues las personas a su alrededor acompañarlo. Entonces pues también son casos y muchos tantos que seguramente ustedes conocerán de personas que no solamente han podido asumir un dolor físico, sino también emocional, porque ya tenemos que saber que en muchos países también se da la eutanasia a aquellos que es que ya no quieren vivir porque sí, porque se sienten tristes, porque en algunos países se está legalizando porque tienen vulnerabilidad social. O sea, es que ya no estamos yendo a la enfermedad. Tranquilo, gracias. Es que por las luces y demás ya comienza a dar calor. Entonces, fíjense que cada vez cuando los expertos dicen de la pendiente resbaladiza, es que es cierto, o sea, las leyes, especialmente países tan emblemáticos como Holanda, Suiza, que tienen legalizado la eutanasia, lo tienen todo súper normado, ¿no? Es que se da la eutanasia cuando haya dos conceptos médicos, cuando la enfermedad sea grave, pum, 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 una serie de cosas, pero nosotros sabemos que las leyes no se cumplen.
¿no? Y nos la santamos permanentemente. Bueno, pues estos países tampoco son la excepción. Y no estoy diciendo que eso sea correcto, lo que estoy diciendo es que inclusive esos protocolos no son respetados. Y no solamente le dan la eutanasia a quien lo pide, sino hay muchos casos que se la dan a quien no se la pide, ¿vale? Y también están siendo, por decirlo así, suministradas las inyecciones letales por personal que en principio no podría, por ejemplo, un enfermero. En estos países se está haciendo, ¿vale? Ah, yo creo que me estoy devolviendo. Vale. Nosotros como defensores de la vida no nos podemos permitir tener confusiones, ¿vale? Entonces voy a proceder rápidamente a aclarar ciertos conceptos que a veces también esto se habla sin mayor discriminación o de manera superficial. Entonces la idea es que por lo menos hoy nosotros salgamos con claridad en estos conceptos. Efectivamente, ¿qué es la eutanasia? Porque a lo mejor damos por hecho que sabemos el concepto y no es así. Viene del griego eu, que es bueno, y tánatos, que significa muerte, o sea, la buena muerte, ¿vale? Entonces, la eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. O sea, esa es la eutanasia, ¿no? Aquí hay otra definición que es actuación cuyo objetivo es causar muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, o bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima que merezca el calificativo de digna. Analicemos estos dos elementos. La intención del acto médico a petición del paciente es para evitar un sufrimiento. Sí, o sea, el llamado homicidio por compasión, ¿no? Eso es lo que se dice teóricamente, ¿no? O sea, supuestamente la muerte es el objetivo que se busca para eliminar ese sufrimiento o esa enfermedad, ¿vale? La acción es una acción o una omisión, dejo de hacer algo, ¿no? Generalmente lo que se administra son sustancias tóxicas mortales, o en la omisión es negar la asistencia médica debida. Ahora, hoy por hoy, especialmente en las leyes de muerte digna españolas, lo que se hace es retirar la hidratación y la alimentación, entonces básicamente es una acción por omisión, ¿no? Y lo que se hace es que el enfermo muera de hambre y que muera de sed, literalmente. A veces escuchaba de que no seamos tan crudos con mostrar pues que la realidad es así. O sea, aquí no podemos disminuir la crudeza que hacemos. Hace un mes leí un artículo, no recuerdo, creo que era en El País, donde en Bélgica, en las farmacias, se vende el kit de eutanasia, porque están los fármacos, las inyecciones y demás, y están en las farmacias, o sea, con una simple receta médica, o sea, te puedes tú ir o sea, como médico, ir y tener tu kit de la muerte, ¿no? O hay otras, no sé si era en Suiza, donde te llega eso a domicilio. O sea, estamos llegando a unas formas igualmente de comercializar con la vida humana que es aterrador, ¿vale? Entonces, muy importante conocer que la eutanasia, siempre la intencionalidad acá es muy importante. No sé si alguien tiene aquí formación jurídica bueno, y ahí sí nos vamos un poco. Es fundamental saber que lo que yo quiero como médico es darle muerte a esta persona, digamos, excusado por sus dolencias y por sus sufrimientos. Obviamente aquí pues vienen los elementos esenciales. Efectivamente, esto causa o acelera la muerte porque padece un sufrimiento y la doble intencionalidad, causar o acelerar la muerte y obviamente aliviar el sufrimiento. ¿Qué es el suicidio asistido? El suicidio asistido pues efectivamente también causa la muerte, ¿vale? El sujeto es el que padece el sufrimiento, o sea, el enfermo, el que padece el sufrimiento físico o psíquico, y él también está impedido de suicidarse en ciertas ocasiones, porque el que se suicida solo. Aquí es que alguien le ayuda bueno, ese fue el caso que le pasó a Ramón Sampedro. Él propiamente no le dieron la eutanasia, sino fue un suicidio asistido, que fue su amiga que le dio y le preparó un bebedizo, exacto, un brebaje, y se lo acercó y él mismo
y él mismo bebió esta sustancia, fue un suicidio asistido, ¿vale? Entonces el modo, pues se le administra una combinación letal, un sedante fuerte que adormece al paciente y es seguido de un relajante muscular que causa que el corazón deje de latir, ¿vale? Vamos claros, eutanasia, suicidio asistido. Muy importante, sedación terminal. La sedación terminal también es otro del grupo cuando digo que estamos enfermos de crear derechos, pues este es otro. O sea, no solamente nos creamos el derecho a la muerte, sino es el llamado derecho a la sedación terminal, ¿vale? Quienes son médicos saben que la sedación hace parte de los tratamientos médicos que se les suministran a los enfermos, pero no es un derecho. Hay una médico del grupo que dice y da un ejemplo que es clarísimo. Es como si yo dijera, es que yo tengo derecho a la escayola. No, usted no tiene derecho. Ojo, si usted se le fractura el brazo o la pierna, yo como médico indico que el tratamiento a seguir es inmovilizarle la pierna y ponerle una escayola. Lo mismo pasa con la sedación. Si como consecuencia de sus graves dolores y demás, tengo que ir dando dosis de sedantes para ir paliando ese dolor y demás, pues es una indicación y un tratamiento que los médicos están en todo su derecho de darlo a sus enfermos. El problema es cuando usamos la sedación justo como instrumento para producir la muerte, ¿sí? En sobredosis de sedantes que disminuyen la conciencia y que obviamente producen la muerte. Entonces, el problema es que todas estas leyes, luego lo vamos a ver esto rápidamente, las leyes españolas, especialmente las primeras, porque las últimas ya, obviamente ya se han dado cuenta que los demás nos hemos dado cuenta lo que están metiendo en este tipo de legislaciones, y lo primero que han hecho es, porque este es el instrumento perfecto para matar a las personas. Ustedes también deben recordar el doctor Montes, el caso del Severo Ochoa que al final pues muy investigado y demás, pero responsabilidad ninguna, pues justamente usaba las sedaciones terminales para producir la muerte. Entonces el objetivo es provocar la muerte del paciente. Indolora lo ponemos entre comillas porque o sea, es decir, que es una muerte que al final pues que también puede causar sufrimiento, ¿no? Indicación hablamos cuando está indicada médicamente, nunca, o sea, una sedación terminal nunca está indicada. Lo que está indicado es una sedación paliativa para disminuir el sufrimiento o un dolor o un síntoma específico. Por lo tanto, nunca. ¿Por qué? Porque supone la muerte deliberada, efectivamente. Recordemos que la intención siempre va a ser muy importante. Nunca supone la muerte deliberada, ¿vale? ¿El procedimiento cuál es? Pues administrar una dosis letal. Cuando los médicos nos dan una sedación paliativa, pues tienen unos dosis, un gramaje que van dando al enfermo, pero cuando es una administración así de deliberada, pues sí, por favor. Sí, por favor, así veo agua. Sí, a ver, digamos, la casuística, digamos, de eso es preferible no difundirla porque además eso se va a subir para no dar ideas, pero mira, sí, definitivamente, sí, claro, el problema es que cuando se seda, y los médicos lo saben mucho mejor porque yo soy licenciada en Derecho, llega al punto en que si sedas completamente, pues las facultades se van disminuyendo y muchos efectos, pues puede haber un fallo sistemático, o sea, por el mismo hecho de la sedación, y obviamente habrá muchos casos en donde además se acompañe porque esto al final es como un cóctel de fármacos, ¿vale? Sí, claro, sí. Aquí lo importante, sí, tienes toda la razón, lo importante aquí es saber que tú sedas es para matar, ¿vale? O sea, por eso digamos, éticamente, por eso es reprochable, o sea, deontológicamente, porque estamos hablando del juicio ético
dentro de la ciencia médica que se llama deontología, es reprochable una actuación médica con la intención, o sea, dar una sobredosis de sedantes para matarlo, ¿vale? Sí, 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 ya vamos a ver cómo se está dando. Aquí estamos como en un primer nivel de aclarar conceptos, que si más adelante yo ya les hablo de eutanasia, suicidio asistido, sedación paliativa y sedación terminal, todos sepamos qué es lo que significa, ¿vale? Bueno, acá ya lo hemos mencionado cuando explicamos la sedación terminal. La paliativa, ¿cuál es su objetivo? Aliviar el sufrimiento versus la anterior, que es provocar la muerte. La indicación médicamente está indicada la paliativa para controlar síntomas versus la muerte deliberada de la anterior, ¿verdad? Luego el procedimiento es una mínima dosis, ¿sí? Son dosis bastante graduadas. La anterior pues es una dosis letal que causa la muerte, ¿vale? Otra cosa que se habla mucho y a veces no sabemos tampoco a qué es lo que se refieren es el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es eso? Porque también es otra figura dentro de este mundo que estamos hablando. Entonces, pues también es llamado obstinación terapéutica o distanasia. Entonces, pues también vamos a la raíz etimológica de la palabra, que viene del griego dis, que es mal, y thanatos, muerte, o sea, una mal muerte, una mala muerte. Entonces, ¿qué pasa con la obstinación terapéutica? Lo que pretende es retrasar la muerte todo lo posible, aún sin esperanza de curación, aunque esto implique sufrimiento. Cuando se hace obstinación terapéutica se utilizan medios fútiles, se llama, o sea, es decir, inútiles, ¿no? Inútiles, que previsiblemente no logre el efecto buscado. Esto, por supuesto, es rechazable desde todo punto de vista. Es decir, protegemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, ¿vale? Todo medio que hagamos para prolongar una vida sin expectativa de curación, o sea, y además que sabemos que no lo va a curar, el paciente o el enfermo puede rechazarlo, puede decir, escuchamos muchas veces, ¿no? De gente que está con un cáncer terminal y que diga, mire, ¿sabe qué, señor médico? Yo prefiero irme a mi casa, no me dé más quimio, no me dé más radio, porque digamos ya tiene una metástasis y una cosa. Eso es lícito y éticamente no es reprochable y el enfermo puede hacerlo y está muy bien, o sea, está muy bien, es decir, que él pueda tomar esa decisión y que fuera de eso, pues el médico también le dé la alternativa para decir, bueno, pero también podemos acompañarte con el dolor que vas sintiendo y para eso viene todo el universo de los cuidados paliativos, que es realmente lo que debemos promover nosotros, es acompañar al otro en las circunstancias más difíciles, o sea, así como acompañamos a un bebé recién cuando está naciendo, pues también necesitamos el acompañamiento cuando nos vamos a morir. Y todos vamos a pasar por ahí, ¿no? Entonces, esto por supuesto es rechazable, pero es muy importante saber cuando hablamos de encarnizamiento terapéutico a qué se refiere. Es emplear medios que son inocuos, que no sirven para nada, es más, van a causar más sufrimiento y pues que al final no logre el efecto buscado. Entonces por eso me encarnizo, ¿no? Encarnizamiento, eso es lo que significa. Sí. Totalmente, totalmente, y eso es lo que usan las leyes eutanásicas, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ellas hablan también generalmente de sufrimientos fuertes, o sea, y además es que aquí es muy complejo, por eso decía la dificultad del tema y de analizar caso clínico, porque decimos que la muerte está próxima, y además, ¿quién sabe cuándo una muerte está próxima? O sea, ¿qué es próximo? En un mes, un año, 2 meses, hemos visto 1000 casos de personas que al final tenían un año de vida y resulta que han vivido 5, 10. O sea, que efectivamente el matiz que tú dices es muy importante. Por eso, digamos, o sea, aquí estamos planteando cuestiones conceptuales que luego, a nivel de historia clínica, hay que analizarlo con mucho cuidado,
pero sin perder la noción y los principios, porque justo ese argumento es el que usan los preutanásicos para establecer todos sus protocolos en las leyes. Lo que sí es cierto es que médicamente y los protocolos médicos, o sea, están muy bien diseñados, es decir, que hay muchas cosas que digamos, esto es lo absurdo de lo que hoy por hoy se está sacando la eutanasia, de sacar debates que la ciencia médica ya tiene resuelto. O sea, que la deontología y los médicos dentro de su hacer, se llama lex artis, el buen hacer médico y su buena práctica médica, sabe justamente en qué momento y en la relación médico-paciente cómo manejar justamente los casos más difíciles o los casos límites que se llama comúnmente. Entonces ahora las leyes se están sacando, en Radio María hay una entrevista excelente para que el que se quiera seguir formando a propósito de su pregunta, del doctor José Jara, que es el presidente de la Asociación de Bioética de Madrid, justamente con la ley autonómica que se aprobó recientemente en la Comunidad de Madrid, también de muerte digna. Y entonces, bueno, digamos, sí calca lo que las otras comunidades autonómicas, luego lo veremos rápidamente, y entonces él decía, es que es un poco absurdo, porque uno, lo que las leyes tenían que regular, que era todo el tema de autonomía del paciente y demás, o sea, ya está regulado, y estas leyes, o sea, es que no sabemos porque sacan temas, uno, que ya están regulados, y dos, que en el hacer y la buena práctica médica nos corresponde a nosotros como médicos resolver, ¿sí? Entonces al final obviamente queda sobre la mesa, sí, además de los políticos, la intención, volvemos otra vez de estas leyes, que no son nada, por decirlo así, bondadosas, o no son realmente lo que aparentan decir en el papel. Pero bueno, sigamos un poco más y luego ya volvemos sobre estas leyes. Acá este cuadrito es bastante útil, hablando de, digamos, de los medios médicos. Entonces, tenemos un medio ordinario médico, o sea, de cuidado ordinario, que sea proporcionado, siempre va a ser lícito y de obligatoria prestación, ¿vale? Luego ya lo vemos en casos concretos. Un medio médico extraordinario, ¿vale? Que sea proporcionado, es lícito, pero no obligatorio. O sea, es decir, que el paciente lo puede rechazar o el médico puede sugerir no tenerlo. Perdón. Ahora, si un medio ordinario es desproporcionado, es ilícito, o sea, éticamente reprochable. Si es extraordinario, es ilícito. Pero bueno, digamos que esto ya es ir un poco a la minucia y seguramente nos falta un poquito más de café para luego memorizarlo, pero bueno, esto queda en la presentación y ustedes ya. Nosotros, digamos, hace varios años, justamente teniendo en cuenta la dificultad, pero y en este caso, y este caso, y el otro caso, y entonces decíamos, esto es muy complicado. Una de nuestras médicos, que se llama María Alonso, hizo lo que ella decía, esto es como un algoritmo, tenemos que hacer un algoritmo que nos ayude a ver, cómo encajar un poquito el caso clínico como la fórmula matemática, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si la intención es esta, el resultado es este, los medios que empleo son estos, ¿cuál es la valoración ética que podemos darle? Porque esa era la dificultad. Hoy por hoy, más que nunca, si ustedes se ponen una alerta, porque ustedes a lo mejor tienen en Google alertas de aborto, no sé qué, yo les invito a que pongan la alerta eutanasia. Todos los días salen noticias de gente que pide eutanasia, del caso límite en Suiza, en Bélgica, no sé qué, bueno, aquí en España, luego ya analizaremos el caso español, que es bastante preocupante. Entonces, hoy por hoy, esto amerita tenerlo claro como ciudadano de a pie, como voluntario, como sea, porque es fundamental. Entonces, aquí la idea es poner, por ejemplo, la intencionalidad, este cuadrito también se lo van a quedar, la intencionalidad, que sabemos que es fundamental para una valoración ética, saber por qué la gente hace lo que hace es fundamental. Entonces, aquí viene, digamos, el resultado. Si mi intención, si mi intención es causar la muerte directa, ¿vale? Con relación inmediata causa-efecto. Si el enfermo lo consiente, es eutanasia o ayuda, o, ¿cómo se dice? Ayuda al suicidio, ¿vale? Punto. Sí, mi intención es la muerte directa,
también con relación causa y efecto inmediato, que no es consentida, homicidio puro y duro, ¿vale? Eso es homicidio puro y duro. O sea, es para que entendamos un poco cómo hay que interpretar este algoritmo. Ahora, si la eutanasia es retirar o no iniciar un tratamiento desproporcionado al beneficio esperado, que es desproporcionado, o sea, que no va a tener el resultado que deseamos, y es la enfermedad la que causa la muerte y no un profesional, ¿no? Y si se quiere mantener vivo al paciente, pues aquí hay la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces, aquí hay entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que valorar o sea, los riesgos, la calidad de vida aceptable. Entonces, si eso no supone la retirada de cuidados básicos, los cuidados básicos es alimentación e hidratación, ¿vale? Si eso no supone eso, es una buena práctica clínica y la actuación es aceptable, ¿vale? Por eso es permitido que a veces yo no me aplique ciertos tratamientos, porque si no me van a servir para nada y no son cuidados básicos, éticamente no es rechazable, es lícito, ¿vale? Entendemos un poco la idea. Un ejemplo. Los cuidados básicos, sí. Los cuidados básicos, que para que sepamos todo, es alimentación e hidratación. O sea, que no me maten de hambre y de sed. La primera muerte aquí en España, producida por una ley de muerte digna, fue Ramón Esteves. Se le retiró la hidratación y la sonda nasogástrica. O sea, que se murió de sed y de hambre, ¿vale? Otra cosa es que si yo, que justamente me estoy recuperando una lesión en mi rodilla y demás, y yo digo, mire, es que quíteme el suero, que es que al final me estoy hinchando, qué sé yo, bueno, pues es que si me quitan eso, pues no es, o sea, se puede hacer, y además porque puedo beber por mis propios medios, qué sé yo. Entonces, los cuidados básicos ordinarios siempre son obligatorios, efectivamente, siempre son obligatorios. Ya para terminar el cuadrito y avanzar, porque esto luego lo podemos seguir analizando en otras sesiones y demás. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Buscar el control de los síntomas, ¿sí? Entonces, no busca producir la muerte, pero quiero controlar el síntoma, el dolor, la molestia y demás. Sedación paliativa. ¿Qué pasa? Si no incluye la inducción de vida del coma farmacológico, entonces, si es un paciente sin síntomas, su actuación es rechazable, porque eso es una práctica no indicada. O sea, ahí lo que se está viendo es que quieres matarlo. O sea, la sedación siempre es para controlar síntomas. Claro, si hay síntomas no controlados, pues es una buena práctica médica, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que hemos intentado descomplejizar algo que es bastante complejo luego por el caso clínico. No digo porque éticamente nos confundamos qué es lo correcto o lo rechazable, no, eso está clarísimo. La dificultad de todo siempre es encajar el caso clínico concreto con todas sus características y el racionamiento, que tiene que ser bastante cuidadoso. ¿Qué pasa en toda esta? Aquí ya acabamos el segmento conceptos y ahora vamos a ir un poquito de lo que pasa hoy por hoy en nuestra sociedad. Pues que al final tenemos el dolor y el sufrimiento pues sin sentido. O sea, al final el problema es que, bueno, por decirlo problema, pero es natural al hombre, pues que no queramos sufrir, o sea, que el dolor lo rechacemos. O sea, ponemos una vela y ponemos el dedo encima, pues no nos vamos a quedar a que se queme el dedo y no, se nos derrita, pues no, o sea, un pinchazo, o cuando estamos cocinando y nos queda una gota de aceite, pues es normal que respondamos frente al dolor y no lo queramos. Y lo mismo el sufrimiento y nuestros problemas de la vida diaria, pues por supuesto desearíamos no tenerlo. O sea, es decir, es natural que rechacemos el dolor y el sufrimiento, ¿no? No podemos imponer como norma general un comportamiento heroico, ¿no? Y mucho menos en este caso de los enfermos al límite, digamos, pero por favor, encuéntrele un sentido y demás. Y quienes profesamos la misma fe, pues bueno, a lo mejor podemos hablar un mismo lenguaje, pero ¿y el que no qué? Yo no le puedo exigir un comportamiento heroico. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a seguir digeriendo, digamos, esos casos, no? Entonces, aquí el dolor es igual a síntoma, es el síntoma de algo, que algo no funciona bien. Si a mí me duele la rodilla es porque
me hicieron una cirugía, entonces es un síntoma, es un reflejo de algo que está sucediendo, ¿no? Pero es fundamental que no solamente en el dolor hay una parte física, sino hay una parte psicológica también, ¿no? Entonces, pues que al final esta dimensión psicológica supera cualquier utilidad biológica y también suscita el deseo de eliminarlo a cualquier precio. Entonces, el enfermo que pide la eutanasia, porque hay muchos estudios de sobre y documentales estupendos que ahora están saliendo. Esto al final, recuerdo cuando escuchaba a una chica, si mal no recuerdo era del Reino Unido, que tenía esclerosis múltiple y decía, es que yo, y es una provida, es decir, lucha, digamos, en contra de la eutanasia y dice, es que yo muchos días pues es que me amanezco triste, no quisiera estar así, no quisiera tener este dolor, muchas veces me he tratado, he estado en depresión, pero he sido tratada, etcétera. O sea, la cuestión es que sí hay mucho por hacer para paliar también el sufrimiento psicológico y espiritual. Y esto también se da gracias a un acompañamiento adecuado y también lo que en la ciencia médica se habla de cuidados paliativos. Que los cuidados paliativos no solamente es fijarse en qué grado tengo que darle un sedante para paliar el dolor físico, sino es acompañamiento espiritual, psicológico, acompañamiento a la familia y demás. Y es lo que hoy por hoy tenemos que promover, que justamente esto se desarrolle, y es lo que tampoco sucede en España. O sea, nos hinchamos a decir es que, y confundimos términos, porque la estrategia de los preutanásicos es desarrollar en paralelo o al mismo tiempo las llamadas leyes de muerte digna y meten en el texto legislativo cuidados paliativos. Entonces, al final, obviamente, ustedes ven un texto legislativo así, pero dice, pero es que están promoviendo los cuidados paliativos. Y así ha sido la estrategia en Holanda y en Bélgica. Entonces, desarrollar paralelamente como dos sistemas, y no, es que, o sea, no son posibles, o sea, son incompatibles desarrollar la eutanasia y los cuidados paliativos. No, 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 es que los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia. O sea, son la alternativa. A mí no me los desarrolla paralelamente o simultáneamente. No, 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 es la alternativa. Y aquí no podemos tener sistemas legales mixtos. O esto, o lo uno, o lo otro, no. Es que de tiempo qué. Ah, bueno, vale, vale. No, no, no. Digo yo porque el café es fundamental. Entonces, soy colombiana, así que lo sé. Vale. Claro, entonces, tener un dolor que rechazamos pues también y que no lo procesamos adecuadamente, pues también nos puede dar resultado a que, pues, que la muerte no tenga sentido, y eso es muy grave, porque al final es un paso que todos tenemos que dar y lo importante es poderla dotar de sentido. Ponemos el tema de la calidad de vida y de la dignidad y simplemente le vamos a dedicar 2 minutos porque es lo que hoy por hoy al final es lo que está en discusión, ¿no? No solamente en los temas anteriores que ustedes estaban discutiendo con el tema del aborto o todo lo que es la ideología de género y demás, el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Yo soy libre, yo hago con mi vida lo que quiera, tú no te metas o tú haz lo que quieras siempre y cuando a mí no me afecte. O sea, todo ese discurso que al final pues todo bebe de la misma fuente, pues la calidad de vida y la dignidad de la persona en la eutanasia, digamos que es también el lema principal. Es decir, porque lo que se trata de demostrar con la calidad de vida y diferencia con la dignidad es que todo lo estamos objetivizando en que qué vida merece ser vivida dependiendo si, por decirlo así, es productiva o si es bello, porque también, claro, esto vamos a eliminar a los niños síndrome de Down, porque es que no van a ser como nosotros, ¿no? Entonces, al final lo que nos vamos convirtiendo es en una selección ya no natural como antes, sino una selección discrecional de lo que yo considero que tiene que ser vivido, que tiene calidad de vida, ¿sí? Y bueno, yo creo que todos en esta sala consideramos que toda vida es digna independientemente de sus condiciones, de sus limitaciones. O sea, la vida del niño concebido es igualmente digna al señor que tiene 80 años y que quizás se le está quitando el habla, que tiene Alzheimer, se le está olvidando las cosas, no sabe ni quién es él. Es igualmente digna independientemente de nuestras circunstancias, ¿vale? Pero los preutanásicos nos establecen criterios de calidad.
no, 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 pero es que mi vida no merece ser vivida si me quedo en una silla de ruedas, mi vida no merece ser vivida si por cuestiones de accidentes o algo me quedo ciega, o sea, es peligrosísimo el discurso, es peligrosísimo porque como tú señalabas en su momento de las campañas que hay que decir, pues es que nos estamos volviendo, o sea, nos estamos volviendo a la Segunda Guerra Mundial con el exterminio nazi, tal cual. Comenzando que ellos también hicieron prácticas eutanásicas con enfermos, con personas con problemas de problemas mentales, de demencia. Entonces, ojo, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Y nosotros, bueno, hablo sociedad en general, no nosotros en concreto, tragamos sin que nada nos pase. Ojo, y personas también con una serie de principios y con una fe, o sea, hablo por ejemplo con los católicos, pues lo tenemos confundido. Yo soy católica y por eso pues también lo hablo en primera persona. No tenemos ni idea y somos cómplices de este tipo de prácticas y resulta que es que no. A ver, sentémonos un poco, pensemos qué es lo que nos están diciendo y con esa y con la misma radicalidad pues también tenemos que, uno, adoptar una posición personal y pronunciarnos. Entonces, obviamente el tema de la calidad de vida es, es, es digamos como su bandera o su caballito de batalla, ¿no? Aquí, oh, sí señor. Ya, sí, sí, o sea, a ver, yo creo que usted toca un punto fundamental, es decir, que el ser cristiano, pues al final no nos elimina los problemas, sino nos ayuda a cómo llevarlos y quienes estamos un poco en ese camino, pues al final es un privilegio. Y en ese sentido es verdad, ¿no? Lo que pasa es que también con este tipo de cuestiones, pues al final, pues tenemos también que divulgar algo que también no sea común a todos. Entonces, si no es, digamos, esa dimensión trascendente que nos une, pueden ser otras cosas y hay otro tipo de recursos de acompañamiento humano. Mira, yo tengo muchos amigos que no son creyentes y demás, pero también, no es, o sea, Dios también se tradujo en personas, ¿no? En sus momentos de dolor, de dificultad, ¿quién tenía? Pues a sus 12 apóstoles que lo acompañaban. Entonces, también el amor de Dios, pues también lo podemos dar nosotros. Y aquella gente que no crea, pues bueno, pues al final de pronto sí puede creer que que yo lo quiero, que yo lo voy a acompañar en su momento difícil y demás. Entonces, pero totalmente de acuerdo con usted. Señor. Efectivamente, efectivamente. O sea, el lenguaje del amor lo puede todo y contra todo, ¿vale? Y en eso tenemos que ser bastante, nosotros, pues dar bastante testimonio al respecto. Cuando es imposible, o sea, es decir, entablar más que discusiones con un amigo, pero mira, reza, que todo va a ir bien, no sé qué, no, pues a lo mejor no, es que ni le cabe en la cabeza y mucho más cuando está, digamos, esto sufriendo una enfermedad, ¿no? Pero pues lo que yo sí puedo hacer es estar con él, lo acompaño, le aguanto las rabietas que tenga, no pasa nada y por supuesto rezo por él, ¿no? Vale, sigamos. Eh, bueno, este es un poco más de todo el tema de la calidad de vida, de los cuidados paliativos, o sea, la medicina paliativa y el consuelo moral, compañía, calor humano, auxilio espiritual son medios que enaltecen la dignidad de la muerte de un ser humano que siempre, aún en el umbral de la muerte, conserva la misma dignidad. O sea, hay una infinidad de alternativas, es lo mismo que el aborto, o sea, el problema es que, pues, nos dan una sola, no le imponen. Y ese, pues digamos, a nivel público, a nivel político, pues es a lo que también nos tenemos que oponer. La eutanasia se está generalizando, efectivamente. Vamos ya a casos más concretos, vamos concretizando y también vamos finalizando la charla. La eutanasia está despenalizada en Holanda, Bélgica, Francia, nos falta y señalar Luxemburgo. Suicidio médicamente asistido, Suiza, en Estados Unidos, en Oregón, en Vermont, en Montana, en Washington, en Nuevo México. En Canadá, digamos, está también legalizada.
no vía ley, sino a través de pronunciamientos del Tribunal Supremo. En Colombia, lastimosamente, también, y aquí también los eutanásicos son muy astutos. En Colombia, vía ley es imposible. Afortunadamente, tenemos todavía una sociedad que como decía un amigo, acá no se va a aprobar la eutanasia porque aquí la gente quiere a sus abuelos y los va a cuidar. Pero el lobby pro-eutanásico lo que hizo fue simplemente hacer una demanda de constitucionalidad, o sea, se saltó del Congreso, un poco lo que comentaba Nacho con el recurso jurídico del amparo. Bueno, estos produjeron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para decir la eutanasia está permitida en Colombia. Y no hubo ninguna ley que pasó por el Parlamento ni nada. Simplemente dice, como los tribunales constitucionales lo que hacen es interpretar la Constitución a lo que ellos quieren, lastimosamente ellos la han permitido. Al 2013 estas cifras hay que actualizarlas, pero bueno, por tener un dato, al 2013 fueron 38 millones de personas que se han practicado la eutanasia, el 0.5 de la población mundial. En el 2015 hasta 200 millones, o sea, esto fíjense que ha venido incrementándose, o sea, es que un poco, yo creo que sí hay que preocuparnos, o sea, no quiero dar un mensaje esperanzador ni mucho menos, pero sí es preocupante. Ahora, en España, en nuestro país, porque también me considero española y quiero mucho España. A ver, España, tenemos normas regionales de leyes de muerte digna. Ya no son 7, sino 8, porque en la Comunidad de Madrid se acabó de aprobar una. Son 8, están. Andalucía fue la primera en el 2007. Luego vino Aragón, Navarra, Galicia, Baleares, el País Vasco, Asturias y, como les digo, la Comunidad de Madrid, que la habíamos clasificado como tercera norma, sino que no me dio tiempo para subirla como como octava. Hay leyes de muerte digna. Como les decía, esto comenzó en el 2007. El discurso político se ha venido sofisticando, efectivamente, gracias. Se ha venido sofisticando. ¿Por qué? Porque al principio… ¿Perdón? En Canarias también hay una ley de muerte digna del 2015. Ah, pues mira, gracias. No, falta… Exactamente, porque dice de derechos y garantías… Sí, vale. De la persona ante el proceso final de su… Sí, cuando digo lo de la sofisticación… Ese es parte, porque digamos la Andalucía comenzó diciendo esta es una ley de muerte, en el proceso final de la vida, y ellos mismos se definían de muerte digna, de muerte digna, de muerte digna. Luego, creo que fue ya con la de Aragón, o sea, reaccionaron bastante rápido y ya comenzaron a hablar es que además el título es bien bonito, ¿no? O sea, digo yo que no llamaría especialmente la atención. Dice, leyes de derechos y garantías del paciente al final de la vida. Ya todas se llaman así y todas son calcadas. Lo que pasa es que son más sofisticadas y más sutiles. ¿Por qué? Pues porque son ilegales. Es decir, son ilegales porque lo que están permitiendo es el favorecimiento de la práctica eutanasia encubierta, ¿vale? O sea, obviamente no lo pueden decir tan abiertamente porque la eutanasia en España es un delito. Hoy por hoy la eutanasia en España es un delito, ¿sí? Eso no lo quiere, digamos, por ejemplo, lo que es Podemos y el PSOE, digamos, que tampoco lo quería en su momento porque él quería despenalizarlo. Proyectos de ley, por eso ahí está… mencionado. Lo que pasa es que afortunadamente no se aprobó el proyecto porque Podemos en su proyecto de ley que digamos lo presentó el año pasado y se decidió este año, hablaba abiertamente de despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Ojo, de las dos leyes. Entonces, todas estas leyes, tal cual como tú las señalas, son las mismas y ya vamos a ver como sus 3 características principales y por qué consideramos que son leyes proeutanásicas y que favorecen la práctica de la eutanasia encubierta. Como les decía, en la Comunidad de Madrid y gracias a tu intervención, efectivamente nos falta Canarias. Porque al final pues todas son una copia de las anteriores. Y ojo, aquí también hay que decir que los políticos están siendo presionadas por asociaciones proeutanásicas, entre esas Derecho a Morir Dignamente.
¿vale? Y lo digo sin ningún tipo de temor, porque ellos están haciendo la cultura, la batalla cultural. La batalla cultural con los mayores, la batalla cultural con otro tipo de, como ellos denominan, colectivos, donde justamente pues están diciéndole, pero señora, si usted está mayor, no sé qué, usted es una carga para su familia, no sé qué, usted por qué mejor no, o sea, todo, todo. Y ¿saben qué pasa? Llegan, llegan con además, y bueno, le suelta todo el tema, digamos, afectivo. Y yo no digo que no sea cierto, o sea, que al final es que, pues es que nos dicen cosas que en algún momento alguno de nosotros ha sentido, que es lo peor de todo. Pero es que no me dan otro tipo de alternativas. Llevan con el documento del llamado, el documento de instrucciones previas o testamento vital, y entonces ellos tienen su modelo. Y entonces dice, en el caso que en España alguna vez, bueno, o sea, tiene otra redacción técnica, pero bueno, dice, si alguna vez en España está legalizada la eutanasia, yo quiero que se me aplique, pum, 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 pum. O sea, es tremendo. Entonces, ojo. Sí, entonces, la primera víctima de la eutanasia amparada bajo una ley autonómica, esta no es que fue clandestina, porque hay muchos clandestinos, hay muchos, no, 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 amparado por una ley autonómica española, fue en Andalucía, que fue Ramona Esteves. Y en, señor, ya. Vale, va. Sí. Bueno, afortunadamente, de todas maneras, esto no significa que el monstruo dormido en algún momento no despierte. Y el problema es que Andalucía ha sido precedente para inspirar casi las otras 7 normas autonómicas que ha servido. Entonces, y además porque los preutanásicos no se van a quedar quietos. Ellos van justamente a la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido, y Dios no lo quiera, eh, pero es posible que lo logren si nosotros no actuamos. Ahora, la otra que fue reciente fue Andrea Lago, esta niña que fue un caso muy sonado a nivel de medios de comunicación, que estaba pues también bastante enfermita, y los papás pidieron que se le aplicara la eutanasia de la niña amparada en la ley autonómica de Galicia, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son, digamos, los tres, por resumirlos? Porque podríamos irnos hasta la comida hablando de estas leyes. Estas leyes, como les digo, en un mayor nivel de ser explícito o digamos de encubrimiento, hablan de derecho a la sedación terminal, que antes ya veíamos que era la sedación terminal, es decir, aplicarle una dosis letal al enfermo, la posibilidad de retirar cuidados básicos. Estas leyes son súper ambiguas, porque dice un enfermo puede retirar o negarse a que le presten algún tratamiento. Hemos visto que en muchos casos es éticamente aceptable, ¿no? Cuando es un medio fútil, etcétera. Pero es que ellos no discriminan en cuidados básicos o en cuidados extraordinarios. Y los cuidados básicos, recordemos que están entre ellos la alimentación y la hidratación. Y si una ley me dice eso, pues yo puedo decir, señor médico, a mi hijo, yo quiero que está muy mal, no sé qué, yo quiero que le quite la hidratación, no sé qué, pum, pum, necesita morir, pam. Y eso, en virtud de estas leyes se están produciendo casos en este sentido. Y luego también es el poder del médico en incapacitar de hecho un paciente. O sea, que ya el médico pueda decir, no, pues hago un paciente, y que por ende se haga la voluntad o del médico o de la familia. Sí, pero bueno, la familia es quien generalmente también en muchos de estos casos preutanásicos también es quien la pide, o también la que podría velar para que no se la apliquen al enfermo, ¿vale? Sí, no. Lo que pasa es que el discurso del débil y del vulnerable
lo aplican solamente cuando conviene. O sea, al final lo que es el aborto, la eutanasia y esto, o sea, ¿por quién va? Por el más débil y por el más vulnerable, ¿no? En el caso del aborto, pues por el niño, por la madre también, que es también víctima de un drama. ¿Y qué pasa acá? Pues también van a por el enfermo, a por el discapacitado, a por el disminuido, a por el que tiene un drama siempre encima. Sí, lo que tú dices, o sea, y su discurso es por el débil y el vulnerable, y son los que presentaron una proposición de ley para legalizarla. O sea que aquí vemos que el discurso es bastante engañoso. Vamos terminando. Siempre cuando se abre la legalización de la eutanasia, o como está sucediendo en España, la legalización de prácticas eutanasias encubiertas, siempre viene la pendiente resbaladiza. Aquí lo dice, siempre que se ha aprobado una ley de eutanasia, esta ha ido aumentando el número, siempre. O sea, este tema de que es mejor legalizar para disminuir, mentira. Siempre ha venido aumentando el número y la modalidad. La modalidad, ¿qué pasa? En Bélgica estaba legalizada la eutanasia y la modalidad, pues que el año pasado o antepasado, ya no recuerdo, se abrió la eutanasia para niños, ojo. Luego, pese a las garantías, que era lo que hablábamos en el primer momento, pese a las garantías de procedimiento que se establecen en las leyes, porque establecen un procedimiento para aplicar la eutanasia, nunca se han respetado los procedimientos en ningún país. Hay estudios científicos y encuestas también que resuelven, por ejemplo, los médicos de Holanda y demás, y ellos mismos, porque las mismas leyes los protege, dicen, no, pero es que yo aquí ya no pedí consentimiento de un segundo médico, o esto no pasó al comité de ética. Nunca se respetan los procedimientos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una aprobación legal, pues al final estamos dando una aprobación moral, ¿no? O sea, nosotros sabemos que esto no es moral, pero a la sociedad en general, lo que diga una ley es como si fuera moral. Y esa es la grave confusión. O sea, nosotros sabemos que hay leyes que son ilegales, no solamente inmorales, sino amorales, y el problema de la sociedad en general es que, por supuesto, vemos que lo que la ley diga, pues es lo que está bien, ¿no? Pues no, ese es el problema. La aprobación de la eutanasia legal nunca supone la mejora de los cuidados paliativos. Ojo, eso es un engaño, era lo que comentábamos antes. Bueno, voy a pasar por encima. Hay siempre una lista oficial de eutanasia y una cifra negra. O sea, siempre nos manipulan las estadísticas, y en la cifra negra, por ejemplo, en Holanda, nos vamos dando cuenta que esto va, o sea, que hay una lista oficial que nunca se declara, que nunca se dice, y siempre son cifras pues mucho más de lo que nos han dicho. ¿Cuáles son los 10 peligros? A nosotros nos gusta hacer bastantes decálogos, o sea, como resumir las cosas en 10 ideas. 10 ideas de 10 peligros objetivos de la eutanasia. Primero, generalización del polémico término muerte digna. Convierte lo legal en moral, que era lo que decíamos antes, ¿vale? Y nosotros sabemos que esto no es moral. Sustituye el modelo de calidad asistencial actual, ¿vale? Aprueba la peligrosa incapacidad de hecho, o sea, es decir, perjudica la lex artis. ¿Por qué? Porque la lex artis, recordemos que es la buena práctica médica, pues desbalancea completamente la relación médico-paciente, y el paciente es el que ahora le ordena al médico cómo tiene que hacer su trabajo y qué es lo que tiene que hacer. El médico aquí comienza a pintar poco. Es más, el médico en las leyes de muerte digna españolas puede ser sancionado por no seguir lo que estas leyes indican. Entonces está coaccionado, y al final lo que va a producir es un abandono al paciente, cuando lo neural en una relación médico-paciente es la confianza, la comunicación y demás. No, pues aquí el paciente es el que va a determinar lo que tiene que hacer, ¿no? Y obviamente también viene la obligatoriedad del centro médico. Fomenta la desconfianza en el médico, protege a los malos médicos, presiona a colectivos vulnerables, o sea, es decir, están en peligro, o sea, lo que son los discapacitados, enfermos crónicos y ancianos, son los ojos de mira de estas leyes. En Holanda, ustedes lo han escuchado, los enfermos, los ancianos no quieren ir a los hospitales porque los matan, y como ya no preguntan, los matan. Fíjate. Luego,
Encubren eutanasias no solicitadas, como les decíamos anteriormente, hay médicos holandeses y suizos que han confesado que han practicado eutanasia sin que el enfermo lo hubiera pedido. La pendiente resbaladiza siempre irá más, nunca en retroceso, siempre va a ir a más. ¿Cuáles son las alternativas a la eutanasia? Pasamos rápidamente. Ella fue la precursora y desarrolladora de los cuidados paliativos. Su historia es hermosa porque ella fue viuda 2 veces y sus 2 esposos pues murieron de dos enfermedades pues bastante duras y difíciles, y ella ya después de ser bastante mayor estudió enfermería y medicina y dijo: yo no quiero que los enfermos mueran como vi morir a mis esposos. Entonces fue quien ha sido la precursora del desarrollo de los cuidados paliativos, entendiéndolo como esa atención integral al enfermo. Y bueno, quien desee profundizar en su vida pues es realmente hermoso, porque es justamente el discurso que tenemos que promover, ¿no? Que son los cuidados paliativos. Jamás es lícito, para también cerrar, ya lo vengo anunciando hace mucho, pero ya vamos a terminar. Jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pida expresamente. No es lícita la acción que por su naturaleza provoque directa o intencional la muerte de un paciente. No es lícito omitir una prestación de vida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte, o sea, no podemos retirarle alimentación e hidratación. No es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se saben que resultan eficaces, eso no es lícito. Y no existe obligación de someter al paciente a nuevas operaciones, al paciente terminal, a nuevas operaciones quirúrgicas, ¿no? Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y acorten la vida. Es lícito dejar de practicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que los demás. El Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina. Bueno, queridos voluntarios, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues, ¿cómo vamos a resistir ante esto? 1. Practicar la alegría de vivir. Y eso lo tenemos que hacer todos, cada uno con nuestra vida personal, en el día a día. Luego, como asociación, como plataforma, la alegría de vivir se nos tiene que notar que amamos la vida. No solamente nuestra vida, sino acompañar a aquel quien lo está pasando mal. ¿Sí? Y eso puede ser transformador. Recordemos que, como lo decía antes, el amor todo lo puede. 2. Impedir la promulgación de estas leyes. Nuestro grupo interdisciplinario ha comparecido en muchos de estos parlamentos autonómicos pues para decir la verdad y decir los grandes errores, y algunas leyes se han modificado y se ha eliminado el derecho a la sedación, se ha aminorado, siendo conscientes de que las leyes son nefastas, pero bueno, se han apaleado ciertos efectos, pero bueno, que digamos que también en ese escenario, en ese nivel político, pues ahí hay un campo. Es lo que decía Gador ahorita con las leyes del aborto. Una vez promulgadas son muy difíciles de derogarlas o modificarlas, pues lo mismo va a pasar con esto. Hay que evitar que se promulguen. Rezar mucho. Formarnos, que es lo que están haciendo ustedes hoy. 4, para los médicos y todo el personal sanitario existe la objeción de conciencia, la objeción de ciencia, porque hay gente que dice, bueno, que no por sus creencias, sino porque médicamente dice, esto no es correcto. O sea, yo estudié para curar enfermos, no para matarlos. ¿No? Vale. Hay que hacer pues una resistencia activa y pasiva, o sea, legal y de hecho hay recursos que nos pueden amparar, y cuando no hay recursos pues no pasa nada. Y promueve pues una auténtica vida digna, ¿no? La auténtica vida digna es la que, pues hasta la muerte natural y desde la concepción, ¿no? No nos pongamos límites, y de ahí yo recojo un poco lo que ustedes discutían anteriormente. El derecho a vivir es realmente amplio. Hay que ver también cuándo es el momento quizás de comprometernos también en otra etapa de la vida, también decirlo, como al principio lo decía, este es el momento de la eutanasia. Al aborto ya se llegó y quizás muchos de ellos ya están bastante satisfechos hasta donde han llegado.
el de la eutanasia ya les falta poco para también que los preutanásicos se sientan satisfechos. Esta es nuestra dirección de email, la web, aunque la estamos cambiando, modernizando un poco, es vida-mediodigna.org. De todas formas, aquí también en Hazte Oír tienen nuestros datos, estamos disponibles. Para mí ha sido todo un privilegio compartir este rato con ustedes. Sí, cualquier comentario, ya 3 minutos para hacerlo. Yo simplemente los animo, a mí me parece admirable que este grupo de personas esté aquí un fin de semana, muchos de otras ciudades, realmente donando el tiempo del que carecen, porque yo sé que el tiempo no les sobra. Los animo a que sigan, a que no desfallezcan, porque al final es lo que nos corresponde hacer. No sé si llegaremos a derogar las leyes de la... Bueno, Dios dirá, pero que hagamos lo que nos corresponde hacer y lo que nos están pidiendo. Y ese es un poco el juego que nos corresponde a nosotros. Así que pues yo los felicito y muchísimo ánimo, porque o sea, yo creo que son extraordinarios y me voy muy feliz de verdad de haber compartido este rato con ustedes. Si tienen alguna pregunta para María, es el momento. Sí. Efectivamente. El mail debe ser ética, ¿no? Profesionales ética. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Está mal, sí, gracias. Gracias, porque no te imaginas, esta presentación corre. Vale, sí, gracias. Después de haberte oído, la única pregunta que se me queda en el aire es, teniendo en cuenta que todos vamos a tener que pasar por ahí, ¿quién está interesado en que sea de esa forma? Muchos. ¿Sabes? ¿Quiénes? Sí. Sí, a ver, hay muchas razones, o sea, te puedo decir varias cosas y a lo mejor otro puede enriquecer esta respuesta. Primero, hay unos que, es decir, que tienen un convencimiento ideológico sobre el tema, así como el Señor cree lo que creemos nosotros, ¿no? Es decir, que nadie puede tocar aquel que no nos está dado, ¿no? O sea, que la vida es el máximo bien que nosotros tenemos. Pues hay otros que están convencidos de lo contrario, ¿vale? Y eso es una barrera desde el punto de vista ideológico y demás, que también yo creo que con rezar podemos ayudar. Ellos mismos pueden automatarse. Sí, sí, yo tampoco, a mí también me causa curiosidad, porque al final, porque la vida carece de sentido. La vida no va, o sea, su vida no vale la misma lo que vale tu vida para ti. O sea, y además porque ellos están bajo otros presupuestos. Uno, un presupuesto malentendido de la libertad, un presupuesto malentendido de la autonomía de la voluntad, un presupuesto malentendido de la trascendencia de la vida, porque al final el dolor y el sufrimiento para ellos no tiene sentido, por lo tanto quiero eliminarlo a toda costa y de la manera más fácil y más barata. Luego, a nivel político hay otros factores, con todo el tema del envejecimiento, por ejemplo en Europa, aquí en España, quién paga las pensiones, no sé qué, hay muchas personas mayores, muchos enfermos y demás. O sea, hay luego una serie de intereses y demás innumerable, que te digo yo. Pero aquí lo que falla, o lo que realmente, digamos, lo preocupante es que falla la concepción del ser humano, o sea, el valor que tiene el ser humano y de su vida, que es una dignidad que digamos vale lo mismo en términos de dignidad en cualquier etapa, uno, de su desarrollo, y dos, con cualquier característica que tenga. Cuando a mí me dé la enfermedad que me tenga que dar, cuando yo realmente quede, no sé, etcétera. O sea, es que valgo lo mismo, y ojalá que cuando a mí me suceda estén otros acompañándome y no queriéndose deshacer de mí, ¿no? ¿En todas las religiones hay el mismo fenómeno o solo la cristiana? ¿Qué? ¿Cuál? No, es que esto no es un fenómeno digamos, de religiones, es un fenómeno mundial, digamos, que está avanzando al margen de cualquier religión. Es que lo que te digo es que inclusive esto lo puede aceptar un católico, o lo están aceptando personas que, pues porque al final
pues porque no se ha canalizado adecuadamente justamente su fe. O sea, lo que te digo es que esto no es un problema de religiones, sino es un problema que se está extendiendo es a nivel ideológico de un programa de un programa político supranacional, si podamos decirlo, y lo que pasa es que todo se extiende. O sea, esta asociación Derecho a Morir Dignamente no solamente está en España, está en Colombia, está en Holanda, está en Chile, está en Ecuador. ¿Perdón? Pues no lo tengo, tengo que investigarlo. Vale. Perdona un segundito. A ver, se nos va a juntar la comida con el café. Entonces, lo mejor es que, como María también la invitamos al café, si queréis tomar un café, podéis preguntarle a María en el café. ¿Vale? Gracias, María.